Dice así Jesús, dice en la Biblia, Mateo 5, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hermano, yo creo que Dios está preparando la iglesia hoy en día para sus mejores momentos. ¿Cuántos creen eso? El mejor momento de la iglesia está por venir. Yo sé que esto suena como un cliché, no sé cómo se dice cliché en español, pero suena como simplemente una frase bonita que decir. Pero yo creo que el mejor momento de la iglesia está por venir, y Dios nos está preparando para eso. El viernes, mientras estaba meditando en todo lo que Dios está, mientras estaba meditando en lo que está pasando en nuestro mundo. El jueves fue el ataque en París, el viernes por la mañana, creo que si vemos un poquitico de noticias nos levantamos como que, Señor. Y yo estaba meditando en todo esto, meditando en el mensaje, y me di cuenta de que Dios, ¿se recuerdan lo que el Señor nos dijo al principio de este año? Algunos de los que estuvieron aquí, pero lo hemos estado repitiendo. Dios nos dio una palabra profética para nuestra iglesia, para nuestra congregación, y nos dijo que iba a estar haciendo 5 cosas, y una de estas 5 cosas en nuestra iglesia estaba hablando de purificación. Estamos en un proceso de purificación, y ningún proceso de purificación es fácil. Todos los procesos de purificación es o a alta presión o a alta temperatura, son difíciles los procesos de purificación. Pero me di cuenta de que Dios no solamente está haciendo eso en nuestra iglesia, y no era solamente para nuestra iglesia, sino en lo que Dios está haciendo en todas las iglesias alrededor del mundo. Por la condición, el mundo en que vivimos, Dios nos está preparando para el mejor momento de la iglesia. Por eso está trayendo mensajes como este. Hemos estado hablando de las características esenciales de un fiel seguidor de Jesús. ¿Por qué Dios nos está hablando de cosas, lo esencial, lo imprescindible? Porque Dios quiere asegurar, estamos en ese proceso de purificación, y quiere sacar todas las cosas que no necesitan estar ahí para dejar lo puro, lo esencial, lo neto, pudiéramos decir. Y Dios quiere aquí en nuestra iglesia, quiere hacer eso en tu corazón, que tú realmente te conviertas en un fiel seguidor de Jesús. ¿Cuáles son las características? Bueno, de esto se trata esta serie que estamos tratando durante este mes. La semana pasada el pastor nos habló de la característica primordial de un fiel seguidor de Jesús, de un cristiano, de un creyente. ¿Cuál es? El amor, ¿verdad? La característica primordial. Y concluimos que los cristianos deberíamos ser las personas más unidas, más comprensivas, más bondadosas en el mundo. Deberíamos ser. Aquí en nuestra iglesia deberíamos ser la comunidad de nuestra iglesia, el grupo de personas en nuestra iglesia más unida, más comprensiva, el grupo de personas en nuestra comunidad más unida, más comprensiva, más bondadosas, que cualquier persona puede encontrar en cualquier otro lugar. Nosotros debemos ser ese grupo de personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. ¿Por qué? Porque la característica primordial de un creyente, de un fiel seguidor de Jesús, es el amor. Me gustó lo que el pastor estaba diciendo. Es difícil hacer esto con todo el mundo, pero podemos hacer con un poco de personas, con unos cuantos, lo que quisiéramos hacer con el mundo entero. La importancia de participar en un grupo de vida. Se reflejó en el mensaje de la semana pasada también. Pero hoy vamos a hablar de otra de las características esenciales de un seguidor de Jesús. Y me refiero, ¿listos? La actitud de servir. Esta es una de las características. Miren, la actitud de servir está en el ADN de un fiel seguidor de Jesús. La actitud de servir. Escuché una frase. Alguien me dijo una frase el jueves. Ella pensaba que yo había escuchado esta frase, pero no, yo no la había escuchado anteriormente. Quizás usted la ha escuchado. Dice: el cristiano que no sirve, no sirve. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Óigame, está fuerte.
¿Usted había escuchado esa frase anteriormente? El cristiano que no sirve, no sirve. Oiga, yo escuché eso y digo, wow. Hay algo de verdad ahí, pero como que el cristiano que no sirve, no sirve. Eso está como muy... yo pienso que esa frase la inventó un pastor que quería más participación de sus miembros en los ministerios, y entonces dijo un domingo por la mañana, el cristiano que no sirve, no sirve, y todos se pusieron a servir, a participar en un ministerio. Creo yo no sé quién inventó esa frase. Porque normalmente cuando nosotros hablamos de servir en la iglesia, nos referimos ¿a qué? A participar en un ministerio, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de servir, es, bueno, participar. ¿Tú estás sirviendo? Oh, yo sí, yo estoy sirviendo en el ministerio de los niños. Ah, qué bueno. No, yo estoy sirviendo con los sugieres. Ah, no, yo sirvo en el parqueo, yo sirvo en media, yo sirvo, hey, todos servimos. Yo sirvo en ayuno y oración, yo sirvo en intercesión, yo sirvo en mies. Porque el cristiano que no sirve, no sirve. Ese no es nuestro lema aquí en la iglesia, ¿ok? Aunque tiene verdad, o sea, hay que interpretar esa frase. Pero servir, lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana es que servir va mucho más allá de la participación en un ministerio. Es importante que usted entienda esto. Servir va mucho más allá que la participación en un ministerio, porque servir debe ser la actitud primordial de un fiel seguidor de Jesús, de un creyente, de un cristiano. ¿Ok? Debe ser la actitud primordial, la actitud. Actitud es la forma de ser o actuar de una persona, la forma de ser. ¿Ok? La actitud no es algo que tú haces en un momento que tú escogiste, si déjame dedicarle una hora y media a la semana para yo hacer esto que le llamo servir. Eso no es actitud de servir. Actitud es tu manera de ser. ¿Entiendes? Por eso cuando hablamos de servir no estamos hablando de participación en un ministerio. Tú puedes participar en un tiempo y es muy bueno participar. No quiero que ustedes malentiendan. Necesitamos que todos participemos y hay otros beneficios de participar y ser, o sea, de formar parte. Somos instrumentos en las manos de Dios. No estoy hablando nada de lo contrario. Pero lo que quiero que usted entienda es que cuando hablamos de actitud de servir estamos hablando de mucho más. Y el tema de hoy no es para que ustedes salgan de aquí y decir, ay, quiero participar en un ministerio. No, es para que salgamos de aquí con la actitud de servir. Quiere decir que nuestra manera de ser debe parecerse a la de un siervo. Yo soy un siervo de Dios, a mí me gusta esa palabra. Yo soy un siervo. Hay quienes aquí en la congregación nos saludamos así. Siervo, sierva. Algunas personas dicen, ¿qué están hablando de esta gente? Y hablamos de servir, nosotros somos siervos del Señor. Pero eso no me refiero. Me refiero que nosotros debemos parecernos a un sirviente. Sirviente. Cámbiame la palabra, por favor, no me gusta esa palabra. Sí, debemos parecernos, una actitud nuestra debe ser la actitud de un sirviente. No. Wilmer, no me hables de sirviente, no. Háblame de, yo participo en un ministerio, yo ayudo, yo hago aquí, yo doy dinero, pero no me digas de ser un sirviente porque yo no soy sirviente de nadie. Yo sé que eso no es lo que usted me está diciendo, pero es muy probable que es lo que usted está pensando. Porque nosotros tenemos algo en contra de ser un sirviente. No nos gusta ser el sirviente, no nos gusta ser el sirviente de nadie o de alguien, mejor dicho. No nos gusta. ¿Sirviente? Usted le pregunta a un joven, ¿y para qué te estás preparando? ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Y para qué estás? No, yo me estoy preparando para ser un sirviente. ¿Cómo que es eso? Nosotros nos preparamos para que nos preparamos para ser el jefe, ¿right? Nos preparamos para ser el gerente, nos preparamos para estar en una posición de mando, nos preparamos para decirle a otras personas qué tienen que hacer, nos preparamos para ser los dueños de una compañía, nos preparamos para tener personas debajo de nosotros que escuchen las órdenes que nosotros les vamos a dar, pero no nos gusta que nos den orden. Esa es la realidad.
Todos nosotros, ese es el ser humano, así somos. Nos gusta estar arriba, nos gusta mandar. Porque en nuestra sociedad, el querer mandar es equivalente a estar, ¿dónde? Aquí arriba. Y el querer servir o el servir es equivalente a estar abajo. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, tu Señor, mi Señor, al que nosotros seguimos, somos fieles seguidores ¿de quién? De Cristo, de Jesús, right? Ese Cristo, ese Jesús, nuestro Señor, propone todo lo contrario. Él propone todo lo contrario. Él propone que el querer mandar es equivalente a estar abajo y el querer servir es equivalente a estar arriba. Jesús nos enseña que el servir es mejor que el ser servido. Nos los enseña, nos los dijo, nos los demostró con sus actitudes, con sus acciones. El servir es mejor que el ser servido. Ahora, yo sé que esto como que, ok, explícame eso. Esto no tiene, en realidad no tiene mucho sentido porque nosotros nacimos en esta sociedad donde todos queremos estar aquí. Esto es lo que nosotros vemos como, y Jesús ahora como que nos está cambiando la bola y decimos, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Vamos a ir al pasaje donde Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos. Aprovecha una oportunidad para enseñarle este principio a sus discípulos. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 20. Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca de los días que iban a venir y de su muerte, de la separación que iban a experimentar, de lo que él iba a pasar y sufrir, las cosas que tenían que venir. Jesús está hablando a sus discípulos y en esa conversación, mire lo que pasa en el versículo 20, vamos a leer del 20 al 26 o 28 por ahí, y dice así: entonces la madre de Jacobo y Juan, junto a ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Imagínese esta escena. Una madre con sus dos hijos viene y se arrodilla. No fue como que lo llamó a un lado de Jesús, ¿te puedo pedir un favor? No, era una petición. Óigame, que cuando alguien se le arrodilla delante de usted y le diga, please, algo así. Y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten a la derecha y el otro a la izquierda. Qué lindo. Lindo, ¿por qué? Porque esta es la petición noble de una madre. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Y esta mamá se arrodilla y le dice, Jesús, mi hijo, mira, estos son mis dos hijos, yo quiero lo mejor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús no le dijo esto, pero probablemente, bueno, alguien tuvo que haber preguntado, bueno, ok, ¿y los otros 10 qué? ¿Dónde? O sea, ¿y los otros 10 qué? ¿Y los otros discípulos qué? No, Señor, pero es que estos son mis hijos. Y miren, de una mamá, esto se le puede perdonar a una mamá porque las madres, oiga, nuestros hijos son los mejores. ¿Verdad? Las madres, ¿nuestros hijos son los mejores o no son los mejores? Oiga, y queremos lo mejor para nuestros hijos porque nuestros hijos son los mejores. Y no le diga a una madre lo contrario porque va a perder esa pelea. No, eso no se puede ganar. Esa es la mamá, así es. ¿Ok? Pero yo creo que aquí había algo un poquitico más, una artimaña más. Había algo de malicia aquí, no era necesariamente de la madre. Le voy a explicar por qué. Porque esto no pudo haber sido una idea que surgió de la madre así de pronto. Ay, vengan acá, que les vamos a decirle. Para mí que esto fue una conversación que ellos tuvieron que haber tenido anteriormente. Porque imagínense, mire lo que dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan junto a ellos. No era la mamá sola. Ahora, miren lo interesante, hay algo raro aquí. No era una mamá con dos niños. Todavía si fuera una mamá con dos niños, usted dice, bueno, niña, está bien.
Pero era una mamá con dos hombres, dos manganzones que estaban uno al lado y el otro al otro. Óigame, como si ahora mismo yo necesito un favor y entonces tengo que decirle a mi mamá que vaya y yo ahí parado sin decir una palabra y mami arrodillada ahí dice. ¿Usted se imagina eso? Mire lo que a mí me da a pensar. A mí me da a pensar que esta fue la astucia de dos hermanos de utilizar la tierna imagen de una madre arrodillada ante el Señor para lograr una respuesta a su favor. Es lo que yo creo. Y fíjense que Jesús no le contesta a la madre. Jesús se dirige a ellos dos. Porque como que Jesús, óigame, ustedes me van a venir a mí con eso. Eso no lo dijo él, estoy yo solamente pensando, ¿no? Pero miren cómo Jesús le responde a los hermanos, a estos dos. Dice, no saben lo que están pidiendo, ustedes no saben. Wow, la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios conoce nuestra ignorancia, Dios conoce nuestras flaquezas. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús no se indignó con ellos en el momento, sino que entendió la ignorancia. Dice, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso ustedes beber del trago amargo del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos sin saber, Jesús estaba hablando de su propia mente, ellos sin saber, sí, claro que podemos. Sí podemos, dijeron ellos. Y Jesús, como Él conoce todas las cosas, entendiendo todas las cosas, mire, si ellos hubieran interpretado esto que Jesús dijo, hubieran temblado hoy mismo. Pero mire lo que Jesús les dijo, ciertamente beberán de mi copa. Porque ellos no sabían la vida que le esperaba por ser un fiel seguidor de Jesús. Ellos no sabían que iban a tener que pagar con su propia vida por ser un fiel seguidor de Jesús, pero Jesús sí lo sabía. Y Jesús le dice, bueno, ciertamente ustedes beberán de mi copa, le dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Ahora mire lo que sucede aquí. Cuando lo oyeron los otros, porque esto no fue una conversación privada, estaban todos ahí. Dice, cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron. Indignarse es ponerse, una persona indignada que es una persona. Eso no es que usted se molestó. Ellos no estaban molestos, no estaban bravos, estaban indignados. Cuando una persona está indignada, está lista para hacer cualquier cosa. Usted hace cualquier cosa cuando está indignado, ¿verdad? Así estaban ellos. Dice, y los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Y yo me pregunto, ¿quién no? Oiga, ¿quién no? ¿Por qué se indignaron estos 10 con los dos hermanos? Aparentemente ellos no habían hecho nada todavía, ellos simplemente hicieron una petición. Pero en esa petición se reflejó que la actitud de los dos hermanos. ¿Saben lo que produjo esta indignación en este grupo de personas en estos días? La actitud de los dos. La actitud de los dos era el problema. La actitud, el problema que Jesús se está enfrentando en este momento es un problema de actitud. Lo que nosotros vemos aquí en el pasaje es un problema de actitud. ¿Cuál era la actitud de estos dos hermanos? Nosotros dos, aquí arriba, Jesús, nosotros dos. Y los demás, los demás no me importan. ¿Por qué? Porque nosotros dos. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Exactamente, ustedes lo dijeron, egoísmo. Egoísmo. Es más, yo creo que ellos dieron estos dos para mantener la paz familiar. Pero ¿qué si Jesús le dice, bueno, yo nada más tengo un solo lugar? El pleito hubiera sido entre los dos. Porque yo creo que los dos tenían la misma actitud egoísta. Egoísmo. Era la actitud que ellos estaban reflejando. También hay otra actitud aquí que cuando leemos un poquitico de dónde venían ellos. Estos eran dos hermanos que venían de una familia. El padre se llamaba Zebedeo. Los historiadores indican que Zebedeo era un pescador en esa región, pero no era un pescador, era un pescador. Es decir, que él tenía personas que trabajaban para él.
Él era un empleador, o sea, era un pescador, pero entre los pescadores estaba aquí arriba. Era una familia quizás de una clase media, pero no estaba aquí abajo. Y estos dos muchachos o estos dos hombres pensaron, bueno, nosotros no estamos aquí abajo, Señor. Nosotros necesitamos, mira, ¿por qué? Porque nosotros no estamos aquí, nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama vanidad, orgullo. Cuando usted se cree que está por encima de alguien. Cuando usted cree que usted es mejor que otra persona. Cuando usted estima a cualquier otra persona menor que usted, y eso fue precisamente lo que ellos estaban diciendo, nosotros dos y los otros qué, porque ellos podían haber dicho, Jesús, en tu reino, que todos nosotros estemos sentados a tu lado. ¿No podían haber dicho eso? No, nosotros dos. ¿Y los demás qué? No, es que los demás están por allá. Eso se llama una actitud de vanidad y una actitud de orgullo. Quiero hacer un paréntesis aquí. En cualquier sociedad donde se levante el egoísmo y la vanidad, hay problemas. En cualquier sociedad donde se levante el egoísmo y la vanidad o el orgullo, hay problemas. A propósito, el racismo es vanidad. El racismo es orgullo. El racismo dice, tú no eres mejor que yo. Es más, estás por debajo de. El racismo dice, yo soy mejor que tú. Donde quiera que se levante la vanidad y el orgullo y el egoísmo, hay tensiones y hay problemas. Es lo que está pasando precisamente hoy en día. Ahora Jesús se enfrenta a una situación. Se creó una tensión muy grande en sus discípulos. Hasta este momento Jesús estaba hablando tranquilo, todo estaba normal. Los discípulos estaban escuchando las instrucciones del maestro. Y ahora, de un momento a otro, cuando sale la actitud de egoísmo y cuando sale la actitud de vanidad y de orgullo, de racismo, de un momento a otro cambió el ambiente. Y la reunión pacífica que Jesús estaba teniendo se volvió en una tensión muy seria entre sus discípulos. 10 contra 2. Y Jesús llamó a sus discípulos. Y miren cómo Jesús se enfrentó a esta situación. Esto nos puede enseñar mucho hoy en día. Miren. Dice Jesús lo llamó y le dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. Me impacta esa frase, me impacta lo que Jesús dice. Entre ustedes no debe ser así, al contrario. Miren lo que Jesús acaba de hacer en este momento. Jesús señala la realidad de la sociedad en que ellos estaban viviendo. Jesús les dice, miren, ustedes ven, eso es lo que sucede en la sociedad hoy en día. Esto es lo que sucede en el mundo que nos rodea. En el mundo que nos rodea, los que están en autoridad abusan de los que no están en autoridad. El mundo que nos rodea, nosotros podemos encontrar opresión y podemos encontrar abuso y podemos encontrar racismo y podemos encontrar todas estas cosas. Pero, miren lo que Jesús hace. Eso es lo que está pasando por aquí, a todo nuestro alrededor. Pero aquí entre ustedes 12. No debe ser así. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo? ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo? Jesús señaló lo que estaba pasando, reconoció lo que estaba pasando en la sociedad y dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, en otras palabras, ustedes deben reflejar lo contrario de lo que está pasando afuera. En la sociedad el sobresalir y el tener poder y tener autoridad es lo deseable, pero entre ustedes no debe ser así, le dice Jesús. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos.
Bueno, Jesús aprovechó la tensión entre sus discípulos para enseñarle esta gran lección y este principio. El servir es mayor que el ser servido. Quiero repetir eso. Quiero que ustedes lo repitan conmigo. El servir es mayor que el ser servido. Yo sé que como que nos cuesta aceptar esto, pero eso es lo que el Señor Jesús nos enseña y tiene razón en lo que nos está diciendo, tiene lógica. El servir es mayor que el ser servido. Jesús aprovecha esta oportunidad para decir, la sociedad piensa lo contrario, pero entre ustedes están viendo los resultados. Nosotros estamos viendo los resultados hoy en día de cómo piensa la sociedad. En la sociedad, el estar arriba, el estar en mando, el querer hacer, el que estar en posiciones altas, eso es lo que se estima como lograr algo. Y vemos los resultados. Vemos los resultados. Pero Jesús dice, ¿cuáles son los resultados que Jesús estaba apuntando? La opresión y el abuso. Y Jesús dice, entre ustedes. Y me gusta esa palabra, entre ustedes, no debe ser así, sino todo lo contrario. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque no hay nada malo con ser jefe, o ser un gerente, o ser dueño, o tener una posición de influencia. El problema no es la posición, el problema es la actitud. ¿Estamos claros en eso? El problema no es la posición, el problema es la actitud. Si no tenemos la actitud correcta cuando estamos en lugares de posiciones altas, hay un caos. El problema es la actitud, no es la posición. Jesús mismo nos demuestra eso. Él, siendo el mayor de todos, se puso a lavar los pies a sus discípulos. El problema no es la posición, sino es la actitud. Es más, si tú tienes una posición de autoridad, dale gracias a Dios. ¿Tú sabes quién te dio esa posición de autoridad? La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Si Dios te puso en una posición de autoridad, dale gracias a Dios. Si tú tienes un negocio, tienes personas a quien tú mandas, dale gracias a Dios. Si eres un gerente en una compañía, dale gracias a Dios. Si tienes un nivel en una posición, en un lugar donde tienes personas, donde tú tienes que mandarle y darle orden, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, eso viene de Dios, eso es bueno. Dios te puso en ese lugar precisamente, pero ten conciencia, ten muy presente que mientras mayor responsabilidad, más se requiere de ti. Mientras mayor autoridad, más responsabilidad. Y mientras más autoridad tú tienes, más necesitas la actitud de servir. Por una simple razón. Cuando hay autoridad o cuando a la autoridad le falta la actitud de servir, la opresión y el abuso siempre están presentes. Siempre. Cuando a la autoridad le falta la actitud correcta de servir, siempre hay abuso, siempre hay opresión. Por eso Jesús enseña, el servir es mucho mejor que el ser servido. Ahora, no sé cuántos de ustedes se percataron de la similitud tan grande que hay entre la tensión que había entre los discípulos y las tensiones presentes hoy en nuestra sociedad. Hay una gran similitud. 2 discípulos causaron la indignación de 10. ¿Este es un espejo o no un espejo? 2 discípulos causaron la indignación de 10. Un pequeño grupo alborotó al montón. Y es interesante ver cómo Jesús enfrentó y resolvió esta situación. Cómo Jesús se enfrentó. Y así como Jesús se enfrentó, nosotros también debemos aprender de Él y enfrentarnos a las situaciones hoy en día.
Miren lo interesante, Jesús no se alineó, no se inclinó a ninguno de los dos lados. Fíjense, a ninguno de los dos lados. Y usted puede decir, bueno, pero aquí estaba claro cuál era. ¿Quiénes son los responsables aquí por esta indignación? ¿Quiénes son los responsables porque se acabó la paz aquí? ¿Quiénes son los responsables por esta tensión? ¿Los dos? Miren la actitud de los dos. ¿Quiénes son ellos para decir que son mejores que los demás? Ese es el problema. Ahí está Jesús. Jesús, el problema son estos dos. Pudiéramos nosotros decir eso, pudiéramos argumentar eso. Sin embargo, Jesús no escogió ningún lado. Jesús no se fue y dijo, sí, ¿verdad? Mira, fueron estos dos. Ni se fue tampoco al lado de los dos, tampoco para justificarlo. Jesús no hizo ninguna de esas dos cosas. ¿Saben por qué? Porque los dos lados tenían un problema y era que carecían de la actitud correcta. Los dos, tanto los hermanos como los discípulos, carecían de la actitud correcta. ¿Saben por qué? Porque todos ellos querían ser el mayor. Todos ellos querían mandarse. Simplemente que los dos se le adelantaron. Pero todos querían hacer lo mismo. Si leemos la Escritura, nos damos cuenta que en varias ocasiones ellos tenían esta discusión. No fue solamente en este momento. En varias ocasiones. ¿Y quién será? Sí. ¿Y quién es más importante? En otro pasaje lo leemos. Que ellos estaban argumentando quién era el más importante de todos. Y para el maestro, ¿quién es el más importante para él? Los dos tenían la culpa, los dos eran responsables por lo que estaba pasando, los dos eran los responsables por la tensión, por la falta de paz, por el alboroto que se formó. Los dos lados eran responsables. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tenía la actitud correcta. Todos querían ser el mayor. ¿No es este precisamente el problema de nuestra sociedad hoy en día? Todos quieren estar arriba. Nadie quiere servir. Todos quieren mandar. La actitud incorrecta es el mayor problema que nosotros enfrentamos hoy en nuestra sociedad. Y solo un cambio de actitud, tanto en un lado como el otro, puede calmar las tensiones sociales que nosotros enfrentamos hoy en día. ¿Y qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo nosotros podemos responder a lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad? ¿Qué podemos hacer ante las tensiones sociales que nosotros vivimos? Y, a propósito, no se están calmando. Cada día se están poniendo peor y peor. ¿Y qué podemos hacer nosotros como iglesia? Podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús reconoció los problemas que enfrentaba la sociedad. Nosotros podemos reconocer los problemas que enfrenta nuestra sociedad, pero podemos decir, entre nosotros no será así. Esa es la mejor respuesta que nosotros podemos darle a los problemas sociales hoy en día. Es decir, pararnos firme y decir, entre nosotros no será así. Al contrario, es cierto que hay prejuicio, es cierto que hay abusos, es cierto que hay opresión, es cierto que hay racismo, pero entre nosotros no será así. Me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar esa actitud? A tomar esa decisión y decir, entre nosotros, porque todas estas cosas como que le encienden la sangre a uno, ¿verdad? ¿Sabe cuál debe ser nuestra reacción? Es pararnos firme y decir, entre nosotros no será así. Todo lo contrario. Nosotros no podemos cambiar la actitud de las personas en nuestra sociedad. Eso es lo que hace falta, pero nosotros no podemos hacer eso. Pero sí podemos cambiar la nuestra. Podemos cambiar nuestra actitud. Podemos asumir la actitud que Jesús
nos manda que nosotros asumamos la actitud de servir. Nosotros podemos cambiar nuestra actitud y podemos ofrecer un lugar aquí entre nosotros. Nosotros podemos ofrecer un lugar libre de opresión, libre de prejuicio, libre de abuso, libre de racismo. Nosotros podemos proveer eso a nuestra comunidad. Un lugar donde las personas encuentren su valor, encuentren igualdad, encuentren unidad, encuentren apoyo. Hermano, hoy más que nunca la iglesia tiene que brillar. ¿Qué pasaría si nosotros creamos esa comunidad y nos convertimos en esa comunidad? ¿Sabe lo que va a pasar? Que las personas van a comenzar, porque ¿quién no quiere ser parte? Las personas van a comenzar a acudir, a correr, para buscar un lugar donde encuentren su valor, para buscar un lugar donde encuentren armonía, para buscar un lugar donde encuentren apoyo y ayuda. Y eso es lo que la iglesia debe ser. Jesús dice, esa es la realidad, pero entre ustedes. Y eso fue lo que Jesús hizo con la iglesia, ofreció un lugar donde la comunidad pudo acudir. Y la Biblia nos enseña que el pueblo tenía el favor, o la iglesia, perdón, tenía el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque era este grupo de personas. Era este grupo de personas donde eso se convirtió en una realidad. Entre ustedes no será así. Seremos diferentes. Haremos todo lo contrario a lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día. Hermano, cada día el mundo se oscurece un poco más. Estamos experimentando que cada hora, si usted se pone a ver las noticias, cada un par de horas hay una locura en el mundo. El mundo se oscurece cada día más, pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de brillar. Vosotros sois la luz de la tierra, dijo el Señor Jesús. Y nosotros podemos ser el ejemplo a nuestra comunidad. Nosotros podemos ofrecerle a la comunidad ese lugar donde realmente encuentren lo que todos están buscando. Unidad, amor, armonía, valor. Encuentren amor. Encuentren la actitud de servicio que tanto nosotros necesitamos. Concluimos en esta mañana leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Miren qué lindo ese pasaje. No hagan nada por egoísmo o vanidad, las dos cosas que trajeron el problema, las dos cosas que realmente levantan tensión en cualquier sociedad donde estas cosas se dicen. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Por esto nos deben conocer a nosotros, los fieles seguidores. Esta debe ser una de nuestras características, una actitud de servir. Miren, nosotros no podemos responder por nadie más, pero sí podemos responder por nosotros mismos. Y aquí, en el Buen Samaritano, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, todos nosotros debemos tener la actitud de servir. Yo te pregunto, ¿cuántos quisieran realmente cultivar una actitud de servirnos unos a otros en esta mañana? ¿Cuántos quisieran? Yo sé que no es fácil, yo sé que hay cosas que tenemos y necesitamos pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Quizás tú tienes algunos asuntos en tu corazón y te das cuenta y cuando se habla del racismo tú dices que no, pero ahí hay cositas. Y cuando se habla de vanidad y cuando se habla de egoísmo, como que, pero en tu corazón tú sabes y nadie más lo sabe, pero tú sabes que luchas con esas cosas y tienes que decirle: Señor, ayúdame. Tenemos que ser honestos delante de Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pero esta es la esperanza que nosotros podemos ofrecerle al mundo. Realmente entre nosotros no será así. Te voy a pedir que te pongas de pie porque vamos a concluir con una oración. Y antes de concluir,
¿Habrá alguna manera que yo pudiera cultivar esta actitud de servir? Mira, déjame darte una frase. Que esta frase, oye, qué lindo que nosotros pudiéramos hacer esta frase el lema en nuestra iglesia, o uno de los lemas, porque tenemos varios lemas, pero que sea uno de los lemas, uno de los grandes valores de nuestra iglesia que pueda ser basada en esta frase que te voy a mencionar. ¿Te imaginas que cada domingo que nosotros nos reunamos, o cada vez que nosotros nos reunamos, podamos tener esta frase en mente? ¿Saben cuál es la frase? 5 palabras solamente tienen esta frase. Aquí viene. Esta es la frase, muy simple. ¿Qué puedo hacer por ti? Es una pregunta. ¿Tú te imaginas que cada vez que tú te reúnas, que nos reunamos aquí en la iglesia, vengamos con esto en mente? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Sé que esto a veces es incómodo, pero mira a alguien al que está a tu lado y si se siente en libertad, dile, ¿qué puedo hacer por ti? Hay un esposo que ve a su esposa que le dice eso y dice, oh, ya la tengo aquí, resolví el problema hoy. No. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tú te imaginas que tú entres por el parqueo y te hagas esta pregunta, ¿qué puedo hacer? Y ves a uno de los sugieres que están ahí en el parqueo sirviendo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo yo puedo ayudarte a que en lo que tú estás haciendo sea mejor? ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, mira, ven, parquéate aquí. Claro. En la hierba, claro, no hay problema. ¿Qué puedo hacer por ti? Que cuando tú entres por las puertas, tú vas a encontrar personas que tienen sirven en un ministerio para servirte a ti realmente. Pero que tú digas, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo yo puedo hacer tu trabajo mucho más fácil en esta mañana? ¿Qué puedo hacer por ti? Que cada vez que nosotros nos congreguemos y que nos veamos, tengamos esta actitud. ¿Qué puedo hacer? Hermano, esta frase puede cambiar tu vida. Yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, que yo tenga esta frase, esta pregunta en mente cada vez que yo me levante, que yo pueda pensar qué yo puedo hacer por mi hermano. Cambiaría la dinámica completamente. Y eso es lo que el Señor nos enseña en esta mañana. La actitud de servir. ¿Cómo nosotros podemos cultivar esta actitud de servir? Con una simple pregunta que nos hagamos siempre que estemos delante de un hermano. ¿Qué puedo hacer por ti? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu amor tan grande sobre nuestras vidas, Señor, y entender que estamos muy faltos, oh Dios. Me encanta la manera, Señor, en que tú trabajas con nosotros. Tu amor, tu gracia se refleja en todo momento. Cómo tú no te indignaste con estos 2 hermanos, sino que entendiste que ellos no entendían el principio. Nosotros, Señor, muchas veces no hemos entendido el principio, pero hoy nosotros queremos aceptar que realmente lo que tú dijiste es cierto y tu principio es verdad. El servir es mejor que el ser servido. Señor, yo acepto esa verdad para mi vida. Y adquiero ese valor para mi vida. El servir es mejor que el ser servido. Señor, ayúdanos, oh Dios. Que aquí sea una comunidad donde todos podamos constantemente servirnos, hacernos constantemente esta pregunta, ¿qué yo puedo hacer por mi hermano? Señor, y que el resultado podamos crear una comunidad aquí donde nuestra sociedad pueda venir y acudir y encontrar lo que tanto está buscando, Señor. Ayúdenos a brillar más que nunca hoy en un mundo tan lleno de oscuridad. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, por tu palabra en esta mañana. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, oh Dios. Gracias, oh Dios. Amén. Wow. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Dale un aplauso a Dios.